Muy buenas noches, hermanos. Aquí queriendo hacer nuestra escuela, escuela bíblica. Quisiéramos, hoy el tema más interesante es acerca de el negar a Cristo y la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice aquí en la palabra que no sería perdonada. Vamos a ver por qué, por ejemplo, el Hijo, dice que si alguno dice toda palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero si la dice contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Este fue un asunto muy difícil y estuve orando mucho y bueno, yo tengo una pequeña solución. Lo vamos a ver en el estudio. Por ahora empecemos con la lectura del capítulo 12 de Lucas que nos toca, ¿no? El anterior miércoles habíamos hablado de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Vamos a ver que Jesús no sale del tema de los fariseos, ¿no? Desde el capítulo anterior viene hablando de ellos. Y claro, como veíamos en el anterior miércoles, la levadura de los fariseos es algo muy nocivo y que puede estar llegando, podemos hoy en día estar viviendo en la doctrina de los fariseos, en la levadura de ellos, sin darnos cuenta. Bien, vamos a leer del versículo 4 al versículo 12, que van a ser los versículos que vamos a tratar el día de hoy. Buen día, hermanos. Seguramente están ya con su Biblia y con su lapicerito para tomar algunos apuntes, porque el día viernes vamos a estar revisando esto, ¿no? Ah, sí. Vamos a estar revisándolo por Zoom. Bueno, Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu os enseñará porque el Espíritu Santo, os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Lo que debáis decir. Muy bien. Vamos a ver aquí que hay varios temitas en medio, ¿no? En el primer pasaje vamos a mirar del versículo 4 al versículo 7, cuando dice que mas os digo, amigos míos, ¿no? Les está hablando a los suyos, a los discípulos. Recuerden que en los primeros versículos, aunque estaba la multitud, les dijo primeramente a sus discípulos. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
este es un pasaje muy precioso de fe. Es un pasaje que nos llena de fe. Miren, dice al comienzo que no teman, amigos míos, dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Bien, primero podemos ver a quién podía referirse cuando habla de los que matan el cuerpo. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, sabrán que la iglesia primitiva fue perseguida. Fue perseguida especialmente por dos tipos de perseguidores, ¿no? Los primeros que persiguieron a la iglesia fueron los judíos, ¿no? Los de la religión judía. Ahí podemos ver como, por ejemplo, Saulo de Tarso, como ellos los sacaban de sus casas. Por ejemplo, el primer mártir cristiano llamado Esteban fue apedreado pues por un grupo de judíos celosos de la ley que acusaban a los cristianos de una falsa doctrina y de querer cambiar su ley. Y el que presidía el grupo que apedreó a Esteban era precisamente Saulo de Tarso, que más adelante se convertiría en el apóstol Pablo. Y luego, claro, después de un tiempo de gran persecución, el mismo Pablo recibió fuerte persecución. Usted lea sus viajes misioneros en el libro de los Hechos. Los grandes perseguidores de Pablo fueron precisamente los judíos. Y luego se entiende que en la historia ya más, no tanto en la Biblia ya, sino que después los perseguidores de los cristianos fueron los romanos. Muy bien, entonces aquí yo creo que está un poco refiriéndose a los mismos escribas y fariseos, que en realidad también ellos fueron los que promovieron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, los primeros perseguidores, aquellos que habían dejado la verdadera fe, podemos decir, y por causa de la levadura, que es la hipocresía, ¿no? O sea, la falta de fe los trajo a la hipocresía y una a la otra, una bola de nieve. Ellos, de ser supuestamente los defensores de la fe, los conocedores de la Biblia, de la palabra de Dios, que hasta ese entonces se conocía, que es el Antiguo Testamento, ahora se estaban convirtiendo en los principales perseguidores. Miren que es algo serio el asunto este de la levadura, ¿no? Es importante el estudio anterior, verlo, entenderlo, comprenderlo y cuidarnos de ese fermento que es la levadura de los fariseos. Bueno, entonces cuando dice eso, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Se está refiriendo a las personas que les persiguen y precisamente por causas religiosas. Pero él dice que no temamos, que no se tema a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, ¿no? Las gentes que nos pueden amenazar, nos pueden matar, hasta ahí puede llegar su influencia. Pero dice, versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Y sí, os digo a este temed. Bueno, ¿quién es esta persona a la cual el Señor Jesucristo dice que debamos temer? Pues precisamente es Dios. Porque ¿quién es aquel que tiene el control de la vida y de la muerte? No es el enemigo, es Dios. Dios es el único que sabe cuándo vamos a morir, cuándo vamos a vivir. Y también Él es el que tiene el poder de echar en el infierno. No es Satanás. Satanás no tiene poder de echar en el infierno a nadie. De hecho, Él va a estar en el infierno cuando las personas sean juzgadas y echadas en el infierno. En realidad, se refiere a Dios, ¿no? Habla del temor a Dios, habla de ese temor reverente, ¿no? de ese temor a fallar a Dios, ese temor a hacer las cosas mal, ese temor a pecar, ese temor a las consecuencias, pues, por el pecado. El temor a Dios viene a ser como un temor, como dijiste, reverente y de admiración. Cuando uno lo conoce a Dios,
impacta tanto que produce el Espíritu Santo ese temor reverente también. Amén. Sí, es algo así el temor a Dios. En realidad no es un miedo paralizador, más bien es como una ayuda para que nosotros tengamos muy en cuenta que hacer lo malo tiene malas consecuencias, ¿no? En realidad es temor a Dios como juez, a un Dios como juez, porque Dios es juez, siempre será juez, es el juez supremo del universo y también es amor, y por eso, bueno, este asunto ya lo hemos hablado. Entonces, él dice que a veces hay temores, y hay temores buenos y hay temores malos. Miedos. El temor a todo lo que nos puede venir aquí y a las personas que no tienen, digamos, ningún asunto que ver con el juicio. Por ejemplo, yo cuando hablo una verdad o una mentira, muchas veces hablo la mentira porque tengo más temor de las consecuencias que sería decir la verdad, que son consecuencias naturales. Pero si yo supero el temor a las consecuencias naturales y digo la verdad, entonces quiere decir que tengo más temor a Dios, ¿no?, que a las consecuencias naturales de lo que hago. Este es un pequeño ejemplo de lo que es temor a Dios o temor a los hombres. Aquí pone también que es más importante ser personas rectas, que ser protegidos, que ser guardados. Siempre va a haber persecución. Él mismo, el Señor Jesucristo, habló de que todos los que quieren vivir piadosamente, dice, sufrirán persecución. Siempre habrá el mal que va a poner presión ante nosotros. Y nosotros necesitamos ser fuertes y no ceder ante la presión del mal, sino que el temor de Dios, en este caso, es una ayuda para no ceder ante la presión del mal, ¿no? Presión de, por ejemplo, mentir. Es un ejemplo, y pueden haber miles de situaciones, miles de ejemplos donde la persona, en vez de actuar conforme a lo que Dios dice, a causa del temor de las consecuencias, ¿no?, a causa de las amenazas que hay, porque hay muchas amenazas para aquellos que quieren hacer la justicia. De esas amenazas, uno cede ante el temor y en vez de agradar a Dios, supuestamente se libra de las consecuencias humanas, o sea, de los asuntos humanos, de lo que humanamente se ve. Hay muchas veces que sucede eso. En la Biblia, por ejemplo, vemos la carta a los hebreos. Los hebreos estaban temerosos. Vemos en la carta a los Gálatas, por ejemplo, que el mismo Pedro fue reprendido por Pablo. No solamente Pedro, sino también los otros judíos que estaban con él, ¿no? Fueron reprendidos por Pablo, porque cuando ellos estaban viviendo junto con los gentiles, cristianos gentiles, en una manera de vivir de gracia, llegaron los judíos. Entonces ellos se apartaron. Y Pablo dice, usted léalo en la carta a los Gálatas, que él públicamente reprendió a Pedro. Y aún Bernabé, dice, también fue arrastrado por la hipocresía. Miren, ahí está la palabra hipocresía, también la levadura esta, que los hicieron cambiar su manera de vivir, judíos. Usted puede leer, yo ahorita no he traído, pero creo que lo vamos a ver. Es una... Miren, vamos a la carta a los Gálatas, Chinita, si quieres ir conmigo, me ayudas también a buscarlo. Está en el capítulo, creo, capítulo 2, versículo 11, miren lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muy bien, sí, Está miren, bien. no quiero ahondar más, sino en el punto este que vemos aquí, ¿no? Dice en el versículo 12 que él se apartó, él estaba comiendo por los gentiles y se apartó porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y también Bernabé fue arrastrado, miren, dice en el versículo 13, por la hipocresía de ellos. Recuerden, la levadura de los fariseos era esta, ¿no? Entonces ellos dos, el miedo que aquí el Señor Jesucristo les está diciendo que no tengan, o sea, que su temor a Dios sea mayor que el miedo que pueden poner los hombres para que ellos no hagan lo correcto, ¿no? Y luego el versículo 6 y 7 nos da una gran seguridad. El Señor dice lo siguiente, versículo 6 dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? ¿No? 2 cuartos era una cantidad muy pequeña de dinero, ¿no? Dice: con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y dice el versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y luego termina diciendo: no temáis pues, dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lo que aquí nos está diciendo es que Dios, a Él no se le escapa ni un pajarillo, no importa, un pajarillo que no vale nada, ¿no? 2 pajarillos que no valen nada, ninguno está olvidado de Dios, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos pensar que Dios es ajeno a lo que nos pasa? Aquí está hablando que Dios no es ajeno para nada a lo que nos pasa, pues aún dice: los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, y para Dios nosotros tenemos un valor mucho mayor que los 5 pajarillos o que los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, a Dios no se le pasan estas cosas desapercibidas. Dios sabe, Dios toma en cuenta cada detalle que nos ocurre. Por ejemplo, vamos a ver en cuanto a la provisión, ¿no? Hablando de pajarillos, está también hablando de la provisión en Mateo capítulo 6, versículo 26 a 26. Sí. Ya. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí habla de la alimentación que le da a las aves del cielo. Y luego, más adelante, dice que nosotros no nos afanemos, perdón, aquí está en el versículo 31, para no hacerlo muy largo. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Okay. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, por ejemplo, es acerca de la provisión que nos da a nosotros. O sea, como decimos, Dios está al tanto de cada detalle, aún de aquellas cosas que parece que no tuvieran valor. Y aquí dice que nosotros valemos mucho más que las cosas materiales para Él. Entonces, nosotros en este pasaje nos podemos sentir protegidos, podemos sentir que Dios no dejará que las cosas vayan más allá, ¿no? Dios sabe hasta dónde nosotros estamos, resistimos, hasta dónde nosotros vivimos. Algunas cosas que Él permite son pruebas, son situaciones para fortalecer nuestro carácter. Aquí en el mismo capítulo 12, ¿no? Más adelante habla de la misma situación. Y aquí habla de los cuervos, dice en el capítulo 12, 24, en el versículo 22, 12, 22. 12, 22. Dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Sí, adelante.
Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las 25 y aves? 26. ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. La siguiente más. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Muy bien, este pasaje lo vamos a considerar pronto, cuando lleguemos a ese punto, pero en realidad aquí es como un buen ejemplo de esta palabra de que a Dios no se le escapa nuestra situación, a Dios no se le escapa lo menos valioso, ¿no? Y dice, por eso no se afanen, dice, ¿por qué van a comer? Porque la vida es más que el alimento, la vida espiritual es mayor que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Dice que consideremos los cuervos, ellos no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero Dios los alimenta. Ellos no están preocupados, no están afanados, como nosotros no debiéramos estar. Aunque cuántas veces nos afanamos, y bueno, ese afán parece que demuestra pues todavía que nuestra fe no está tan firme. Pero aquí les dice que vean a los cuervos, dice, ¿no? Ellos son alimentados, y pregunta, ¿en ustedes acaso no valen más que ellos? Y el versículo 25 dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Un codo son 45 centímetros. Nosotros, por más que nos afanemos, no podremos crecer 45 centímetros. Y él dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Si no podemos hacer ni eso. Ahora, comparemos eso con la alimentación de los pájaros. ¿Cuántas toneladas de grano, digamos, se necesitarán para alimentar a todos los pájaros del globo terráqueo? Y Dios lo hace. Entonces Él dice, ¿alimentarte a ti será un problema para mí? Definitivamente no. Pero dice en el versículo 30 y 31. 30 y 31. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, hay mucha gente que anda tras de las cosas materiales, casi podemos decir esclavizada. Incluso usando su tiempo, usando su vida para solamente conseguir provisión material. Y aquí el Señor dice que Él sabe nuestras necesidades y que busquemos más bien primeramente, aquí está la palabra, buscad el reino, ¿no? Aquí no dice primeramente, en el Mateo dice primeramente, aquí dice, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que busquemos el reino de Dios, y cuando nosotros estamos firmes en el reino de Dios, todas estas cosas nos serán añadidas. Él habla de que aquí mismo, ¿no? Es otro posible ejemplo de que a veces hay gente que teme el no tener más adelante, ¿no? Hay gente que dice, ¿y por qué dejas las cosas de Dios? ¿Y por qué te dedicas a una actividad que Dios no aprueba? O quizás incluso una actividad que es buena, pero que te lleva todo el tiempo de tu vida y no te permite ni orar, no te permite ni conocer la palabra. Y la respuesta es, claro, es que yo tengo miedo de que más adelante me falte la comida, más adelante no tenga con qué vivir o con qué mantener. Ahora Dios aquí nos hace una pregunta, que si de veras nosotros buscamos el reino de Dios, estas cosas vendrán. Pero vendrán de parte de Dios. Recordemos, Él tiene capacidad para proveer y para alimentar a todas las aves del cielo. Él tiene capacidad, como dice aquí, para vestir a todos los lirios del campo.
con una excelencia, con la maravillosidad, podemos decir, que ni Salomón tuvo. Ni Salomón se vistió con toda su gloria. La reina de Saba le elogió la vestimenta de sus siervos y de sus oficiales, porque era una vestimenta maravillosa, y aquí lo está comparando. Y él dice, una flor del campo tiene colores más preciosos, más maravillosos que cualquier vestido que el hombre pueda hacer. Aquí y Dios lo va a hacer. Podría ser, por un lado, ver la responsabilidad de Dios, ¿no? Cuánta responsabilidad de Dios con su creación, cuánto cuidado que tiene. Y aquí dirá, pero vemos hombres mendigos, rotos, harapientos, que no tienen para comer y todo. Pero todo eso, acordémonos que fue el pecado que destruyó, ¿no? El enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Pero ahora aquí le está hablando a su pueblo, a sus hijos, porque somos los que podemos escucharle y somos los que hemos entrado al reino, ¿no? Entonces me impresiona la responsabilidad de Dios con toda la creación, con todo el universo. Pero en este caso nosotros que podemos escuchar a Dios y creer en Él, pues tenemos todas estas promesas, ¿no? De que vestiremos y comeremos y Él nos proveerá, ¿no? Es una gran preocupación a veces de las personas por su vejez, por sus hijos, por una cosa y otra. Pero primero es lo primero, ¿no? Es Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios. Sí, bueno, o sea, aquí nos está demostrando que vale la pena confiar en Dios, que es el que más puede, que confiar en las riquezas, que confiar en los ahorros, que confiar en el trabajo que tenemos. Todas esas cosas nosotros no las vemos, o sea, como las vemos en forma material, tenemos a veces más confianza en ellas que en el mismo Dios porque no lo vemos. Pero el único que es totalmente confiable es Dios. ¿Y qué paz? La pregunta sería, ¿qué paz que trae a la persona esto? La seguridad que Dios nos da, ¿verdad? Una de las cosas que la gente vive con miedo y con impaciencia y todo eso es por la inseguridad. Pero qué paz y qué tranquilidad nos trae nuestro Padre al entender esto, ¿verdad? Amén. Sí, la pregunta sería, yo estaba por decir esto, ¿no? ¿Por qué creemos más lo que nos atemoriza que la grandeza y el poder de aquel que nos ama? ¿Por qué caemos más ante el temor, aún en la salud, en tantas situaciones, ¿no? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es real? Ahí es donde se ve si nuestra fe es o no es real, si tenemos certeza de lo que no vemos. A Dios no lo vemos, pero en Dios tenemos que tener, o sea, aquí nos está mostrando el Señor Jesucristo que Dios es real y Dios es detallista. Él conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza, dice en este pasaje. ¿Ok? Entonces tenemos que ver también otra realidad que es muy importante. La fe y el temor son opuestos. O sea, el temor a la gente, al mundo, y el temor a Dios son opuestos. Y muchas veces, en realidad, el concepto de temor del Señor, nosotros tenemos que tener ese tipo de temor que nos va a librar del temor al hombre que nos hace pecar. Amén. Este pasaje podemos verlo así. Bueno, sigamos adelante. El versículo 8 y 9 nos da otro pequeño pasaje que considerar. Nos hemos trazado la misión de ver hasta el versículo 12 en este día. En el 8 y 9 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ok, miren, en este pasaje yo me fui a investigar la palabra confesare. La palabra confesar en el idioma griego es la palabra homologeo, que está compuesto por dos partes, ¿no? Una es la raíz homo, que quiere decir juntos, unánimes, juntos, y logos, que quiere decir palabra, mensaje, etcétera, ¿no? Asunto.
Entonces, confesar a Jesús, al Hijo del Hombre, es como estar de acuerdo con Él, ¿no? Como estar en el mismo bando, algo así. Y que su enseñanza, nosotros la creemos, porque es la palabra logos, y nosotros también la hablamos. Y la palabra negare, en el griego, es la palabra arneomai. Su transliteración es arneomai, que quiere decir contradecir, desconocer, repudiar, rehusarse a estar de acuerdo, abandonar, rechazar, ¿no? Entonces, aquí dice que si nosotros caminamos en acuerdo con Jesús y con lo que Él dice, ¿no? con sus palabras, y creo que tiene bastante que ver con lo anterior que hemos visto, ¿no? Él nos confesaría delante de los ángeles de Dios, ¿no? Y si nosotros no estamos, quizás caemos en el temor, la hipocresía, y más bien nosotros nos rehusamos a estar de acuerdo con Jesús en nuestra vida y en nuestro hablar, dice, Él nos negará también delante de los ángeles de Dios. Los ángeles son, pues, dice los espíritus mensajeros de Dios. Los ángeles, tenemos muchas ilustraciones, muchas acciones en la Biblia de los ángeles, ¿no? Los ángeles incluso son protectores, los ángeles trajeron provisión, ¿no? Etcétera. Los ángeles trajeron palabras, los ángeles advirtieron, trajeron advertencia, los ángeles, son espíritus ministradores, ¿no? A favor de los hombres. Ok, cierto, en el libro de Hebreos dice, ¿no? Que todos ellos son espíritus ministradores para ministrar a los que heredan la salvación. Entonces, el hecho de que nosotros estemos en línea con Dios, nuestra voz, nuestra palabra esté en línea con su voz, su palabra, nos hace, como dice, que Él va a estar, digamos, va a mandar a sus ángeles van a estar a nuestro servicio, a nuestro favor. Pero si nosotros esparcimos enseñanzas divorciadas de la enseñanza de Dios, o vivimos vidas alejadas de lo que el Hijo del Hombre vivía, también Él nos negará y no tendremos el auxilio de los ángeles. Recuerden que en el anterior vez dice que Él se preocupaba por los pajarillos. Él aún los cabellos de nuestra cabeza los tiene todos contados. Y veíamos que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, las necesidades materiales nos serían provistas. Muchas veces, para hacer todas estas cosas, Dios usa ángeles, ¿no? Nosotros también, bueno, los ángeles igual son seres espirituales y nosotros no los vemos en general, ¿no? Aunque en la palabra de Dios ha habido ángeles que han aparecido, ¿no? en forma visible. ¿Sí, Jenita? Aquí me llama la atención este pasaje que dice que si confesamos al Hijo del Hombre, a Cristo, a Dios, delante de los hombres, confesará delante de los ángeles. Si negamos delante de los hombres, Él también nos negará. O sea, ¿qué tiene eso que ver que confesemos delante de los hombres? De hecho, hay gente que dice, yo soy cristiano. Una vez en un estadio entró un chico en un coliseo, decía, ¿por qué no me avergüenzo el evangelio? Porque es poder de Dios. Y otro le grita, pero el evangelio se avergüenza de vos. Entonces, cuando habla de confesar delante de los hombres, yo creo que tiene que ver mucho en la integridad que uno lo hace, ¿no? Así es. Porque el Señor conoce el corazón. Porque hay gente que se llena la boca de decir soy cristiano, pero sus hechos lo niegan, como dice Pablo, ¿no? Niegan mucho los hechos. Y eso hemos visto muchísimo. Amén. Y aquí habla, ¿no? Digamos, también recuerden, siempre Lucas es un hombre que trata los contextos de una manera tremenda, ¿no? Aquí habla de temor. Hay muchas veces que negamos a Dios por el temor. Y negamos, no habla solamente, como hemos visto, de palabra, porque habla de estar de acuerdo, habla de que negar algo más que decir, no, yo no conozco a Cristo, digamos, no es solamente decir, como dice Jenna, es que nuestra vida, nuestra manera de ser lo niega, pues, ¿no? Muy bien. Ahora aquí hay otro versículo que
para muchos es muy difícil de entender y que hoy vamos a tratar de verlo, y espero que usted, bueno, considere mi explicación, la explicación que yo tuve después de examinarlo y orar. Miren, dice el versículo 10, Ginita nos va a leer. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Muy bien, nos dice que el que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le podrá ser perdonado. Es una pregunta que muchos nos hemos hecho y por mucho tiempo no había una respuesta, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver, usted esté atento, vamos a ver algunos pasajes paralelos que yo quiero ver, y de ahí vamos a sacar una conclusión. Mire, en Mateo capítulo 12, en Marcos, hay pasajes paralelos. Ahorita vamos a leer aquí en Mateo 12, el pasaje paralelo a este. Miren, ¿Lo leo? Primero los versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Miren, dice lo mismo. Y aquí podemos ver su contexto. Leamos del versículo 24. 24. Sí, lo que decían los fariseos de Cristo. Más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sigo? Sí, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿No? Y de ahí están estos dos versículos que dice que el que negare, ¿no? Pues sí, léelo, por favor. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Miren, es algo muy serio, ¿no? Un pecado que no será perdonado en ningún momento, ni ahora, ni en el siglo venidero. Y miren, aquí en este pasaje en particular se origina todo por la palabra de los fariseos que decían que Jesús echaba fuera a los demonios, en el versículo 24, por Belcebú. Ahora vamos a ver lo siguiente. Jesús argumenta, tiene en este caso 3 argumentos, podemos decir. Si usted quiere, estos mismos argumentos los hemos visto en Lucas 11, o sea, en la anterior capítulo que hemos visto. Usted, por favor, si usted quiere leer con más detalle estos puntos, están ahí en el YouTube, en el canal. Pero aquí miren, 3 puntos. Uno, del versículo 25 y 26, donde todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Lo que quiere decir, Satanás no se ataca a sí mismo. En el versículo 26, en el versículo 27 y 28, él lanza este argumento. Dice, si 8 fuera los demonios por Belcebú, sus hijos o sus discípulos, ¿por quiénes lo echan? O sea, lo que ahí está diciendo es que se supone que los discípulos de ustedes
echan fuera a los demonios por el poder de Dios. Entonces, si no fuera así, ellos echarían a los demonios por Belcebú. Entonces, ellos serían seguidores de Belcebú, y como son seguidores de ustedes, entonces ustedes son de Belcebú. Entonces, si ellos se creían los defensores de la fe judaica, los defensores de Dios, entonces era imposible que sus discípulos echaran fuera a los demonios por Belcebú. Y también él no podría hacerlo por Belcebú. El tercer argumento, les estoy hablando de argumentos lógicos que estaba usando Jesús, estaba en el versículo 29 y 30. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquearle si no le ata? O sea, ¿cómo puede ser que Belcebú se ate a sí mismo? No, tiene que ser un contrario el que viene y le ata para saquear su casa. Tiene que ser contrario a los demonios el que los echa fuera. Aquí, mis queridos hermanos, termina diciendo, el que es conmigo contra mí el que no es conmigo, es contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces, si yo lo voy a atar al demonio, quiere decir que yo estoy en contra del demonio. Ahora, si alguien me está diciendo a mí, si alguien me está acusando de ser parte del demonio, entonces eso es ilógico. Porque no puede venir un amigo a robarle a otro amigo. Tiene que ser su enemigo el que le roba. Bien, son tres argumentos lógicos que, como les dije, usted los puede ver si quiere más amplitud. Las enseñanzas que están ahí en YouTube del capítulo 11. Están unas poquitas enseñanzas atrás, sí, del capítulo anterior. Y también es muy importante entender que ese contexto del capítulo anterior está muy cercano. Jesús estaba también, el autor, ¿no?, que es Lucas, estaba tomando muy en cuenta esta situación, porque si ustedes leen desde el capítulo 11 hasta ahora, todo se está refiriendo al contraste entre los fariseos, Jesús y la religión, ¿no?, y la hipocresía y todas las características de los fariseos. Sigue en la misma controversia, podemos decir. Ahora en Marcos capítulo 3, en Marcos capítulo 3 es otro pasaje paralelo que quiero que lo consideremos. Leamos. Marcos 3. Marcos, sí. ¿Todo? Perdón, ahorita permítame un ratingo. Versículo 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Miren, aquí está muy claro, ¿no? Está clarito que eso de que las blasfemias contra el Espíritu Santo tenía que ver contra la afirmación de los fariseos de que él tenía espíritu inmundo. Si ustedes ven versículos anteriores, dice, vamos a leer desde el versículo 22, por favor, Jenita. Ya. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia contra cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Mire este pasaje paralelo. Jesús habla exactamente, ¿no?
toda la primera parte, desde el versículo 23 hasta el versículo 26, habla de con lo que habíamos dicho. Satanás no se ataca a sí mismo. Satanás no se está estorbando a su reino, a los suyos. Y la segunda era de que saquear la casa de Satanás, que si ustedes recuerdan en el versículo 11, en el capítulo 11 de Lucas, que hemos considerado, era porque Jesús había echado fuera el demonio de un hombre que tenía un espíritu mudo. El hombre estaba mudo a causa del demonio, lo echó fuera y el mudo empezó a hablar. Entonces, saquear atándole habla de sacar a ese espíritu de la vida de ese hombre, y el que lo tiene que hacer es alguien que lo ata porque tiene mayor autoridad, ¿no? Tiene mayor poder. Nadie puede sacar, a mí no me pueden sacar de mi casa, por ejemplo, si yo tengo más fuerza que el que me quiere sacar. Y de hecho el que me quiere sacar es mi contrario. Entonces, lo que quiero mostrarles es que Jesús está hablando aquí, volvamos ahora al capítulo 12 de Lucas, que Jesús está diciéndoles, les dice a ellos por lo menos 3 argumentos lógicos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice en el versículo 10 que si alguno habla contra el Hijo del Hombre, dice, puede llegar a tener perdón, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado? Bueno, yo orando, como les dije, y teniendo todas estas cosas en consideración, llegué a la siguiente conclusión. Como les dije, el Hijo del Hombre, que era ahí Jesús, les da a ellos 3 argumentos lógicos. Pero esos 3 argumentos, eso es lo que yo entendí, quizás puede alguno de ellos no estar convencido por la lógica de Jesús y puede decir, bueno, yo honestamente no me convencen los argumentos de Jesús. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo les da a ellos una convicción interna. No sé si ustedes lo ven. Y ellos, digamos, con una honestidad interna, pueden decir, los argumentos de Jesús no me convencen. Entonces, pero cuando ellos en su interior ya han sido convencidos por el Espíritu Santo, y aún así ellos blasfeman contra el Espíritu Santo, ya no tendrán perdón, porque ya ellos no van a ser, o sea, ellos han decidido no ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por eso ya no van a poder ser perdonados, porque nunca van a poder arrepentirse. Porque ¿qué es el ministerio del Espíritu Santo? Miren aquí en Juan capítulo 16, Jenita nos va a mostrar versículo 7, Juan 16, versículos 7 y 8. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Aquí hay 2 actividades que tiene el Espíritu Santo, al que ellos, digamos, los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Recuerden, blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra la voz interna del Espíritu Santo, contra aquel que le trae no solamente un argumento lógico, sino que le trae una convicción interior. En la vida cristiana yo he hablado acerca de que es básicamente vida, es básicamente una cuestión viva, una cuestión natural. Entonces, la lógica puede ser que no nos satisfaga, pero si hay una convicción interior y nosotros la rechazamos, eso sí es mucho más grave en cuanto a la vida espiritual. Miren lo que hace el Espíritu Santo, versículos 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, aquí lo que quiero mostrarles, mis queridos hermanos,
es que el primero ministerio del Espíritu Santo cuando venga al mundo, dice Jesús, será convencer al mundo de pecado. Entonces, cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo, no podremos ser convencidos de pecado. En otras palabras, no podremos arrepentirnos. Y seguramente nuestra vida va a seguir con nuestra vieja línea de vida. Como por ejemplo los escribas y los fariseos no podrían arrepentirse. Porque ellos estaban resistiendo a la verdad que estaba íntimamente, profundamente dentro de ellos. Y es ese Espíritu Santo que les convencía a ellos, que también nos convence a nosotros de pecado. Y que no solamente convence de pecado, incluso enseña. El Espíritu Santo es la fuente de enseñanza. En los versículos 13 y 14 aquí de Juan capítulo 16 dice esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien. Todo lo que, hasta allí. Todo lo que tiene el Padre. Lo que necesitamos entender aquí simplemente es que Él haría la labor de enseñanza profundamente. En realidad, esta palabra, esta Biblia que tenemos aquí, es el Espíritu Santo el que nos da la explicación, el que nos muestra la profundidad de este logos, ¿no? Y Él nos hace entender. Entonces, cuando una persona ha rechazado al Espíritu Santo, se convierte, quizás puede ser en un experto en la lectura. Ustedes saben que los mayores críticos de la Biblia son hombres que conocen la Biblia, pero lo conocen desde un punto de vista natural. La Biblia es un libro muy lógico, es verdad, pero no es un libro de lógica. La Biblia es un libro espiritual. Básicamente es un libro espiritual, es una guía espiritual que se debe entender espiritualmente, y es el Espíritu Santo el que nos da la interpretación cabal de esta Biblia. Entonces, por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo, el rechazo contra el Espíritu Santo, va a llevar a que una persona no tenga capacidad de arrepentirse. Y como no tiene capacidad de arrepentirse, no podrá ser perdonado. Espero que esta explicación le traiga algo de satisfacción. Miren lo que dice, para terminar, en los dos versículos siguientes, ¿no? Aquí en Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, para terminar con este párrafo. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Miren lo que dice Jesús, que cuando ellos sean llevados a las sinagogas ante los magistrados, ¿no? Como hemos visto en el libro de los Hechos, que sucedería después, dice que él les dice: ustedes no se preocupen por lo que van a decir, cómo van a responder, porque el Espíritu Santo les enseñará en esa misma hora lo que van a hablar, ¿no? Es el Espíritu Santo lo que les enseña, realmente el que nos da realmente la verdadera sabiduría es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué está esto junto al versículo anterior? ¿Qué pasa si nosotros blasfemamos, quebramos nuestra relación con el Espíritu Santo? No tendremos quien nos enseñe qué debemos decir, ¿no? Aquí mismo sigue el mismo argumento, y eso es lo que les está diciendo. Ahora, sí, Ginita. No, solamente que alguna gente dice: yo puedo pecar y después me arrepiento, o cuando sea viejito me arrepiento, o después puedo pecar y después me arrepiento. Pero es que eso no está en uno solamente. Por eso es el temor de Jehová, porque el arrepentimiento no depende ya solo de uno, porque si uno resiste al Espíritu Santo, a la voz de Dios, se contrista, dice, y como que se retira. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. En muchos casos. Entonces, no hay nada más peligroso para la vida espiritual que ya no tener convicción de pecado.
¿no? Que estar aquí tan acostumbrado a pecar que yo, para mí, eso ya ni siquiera lo siento pecado y vivo continuamente haciendo eso malo. Entonces pues no habrá manera de arrepentirme, ¿verdad? Es una mentira esa del enemigo de uno, Así ¿no? es, así es. De decir, me arrepiento después. Ok, sí. Para terminar nada más, gracias por su atención. Yo diría lo siguiente, esto de que el Espíritu Santo nos enseñaría lo que debemos decir, no es un llamado a no prepararnos en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a esto, sino más bien es un llamado a una amistad profunda con el Espíritu Santo. Es un llamado a tener lo más posible, lo más profundamente posible, un oído abierto al Espíritu Santo, un entendimiento de lo que el Espíritu Santo nos dice o nos quiere hacer sentir. Porque es el Espíritu Santo el que verdaderamente siempre nos enseña, nos dice qué debemos decir. Y aquí a ellos mismos, ¿no? A Pablo, ustedes pueden leer en el libro de los Hechos el cumplimiento de esta situación, como Pablo fue llevado ante las autoridades, fue llevado ante las sinagogas, y cuánta sabiduría salía de su boca, ¿no? Y toda esa sabiduría fue dada por el Espíritu Santo. Amén. Listo, el próximo día, miércoles, vamos a ver el rico insensato. Un abrazo y que Dios les bendiga. Espero que este estudio les haya ayudado. Bendiciones. Que Dios les traiga la importancia que tiene el estar en comunión y en paz con el Espíritu Santo. Que esa parte de su vida sea muy cuidada. Esta es mi oración hacia todos ustedes y hacia mí mismo.